queridos amigos, estamos nuevamente acá en nuestro programa Al lado de Hashem, junto a Rodolfo Torres. ¿Cómo está, profesor Rodolfo? ¿Cómo estuvo la semana? Bueno, como tú sabes, estuvo muy agitada porque nosotros estamos pendientes de lo que pasa para poder, ¿no es cierto?, a continuación entregar opiniones desde el punto de vista evangélico, que esperamos sirvan de orientación, ¿no es cierto?, a muchos evangélicos, evangélicas que necesitan, digamos, entender un poco lo que está pasando, pero en lo personal con mucho ánimo, entusiasmo para hacer el programa de hoy, sin desconocer que el programa de la semana pasada fue de alto impacto por la Así es, visita que tuvimos. así es. Pues la semana pasada tuvimos al representante de la derecha que le gusta que le digan a José Antonio Kast. Y esta semana tendremos a Diego Ancalao, es un dirigente muy importante del mundo mapuche, y él está buscando una candidatura a la presidencia de manera independiente, anda buscando firmas, así que los hermanos cristianos podrán conocer un poco sus posturas. Nosotros nos queremos enfocar un poco, saliéndonos de lo que pasa acá en Chile, de la política internacional, que es mucho más compleja y es muy importante que nuestros compatriotas y los cristianos lo vayan entendiendo. Chile no es un país aislado, hay 192 países, pero hay zonas donde son más calientes y más importantes. Una de A Reza Pahlavi, el Shah de Irán. Irán era un país que estaba creciendo, avanzando, desarrollándose. Las mujeres habían tenido un gran progreso, ¿no es cierto?, en cuanto a sus derechos. La juventud, ¿no es cierto?, iraní estaba teniendo muchas posibilidades de estudio, pero vino esta revolución religiosa, ¿no es cierto?, que se apodera de Irán y eh, toman un control tan absoluto de Irán, ¿no es cierto?, que Irán cambia de nombre. A poco andar, ya no se llamaba la República de Irán, sino que pasó a llamarse la República Islámica de Irán, ¿no es cierto? En la OSI, que es la Organización para la Cooperación Islámica, hay dos países que tienen la religión en el nombre del país, la República Islámica de Irán y la República Islámica de Pakistán. Los otros simplemente se declaran en esa religión, pero no han adquirido el nombre. Entonces, daría la idea de que Irán, por haberse declarado una república islámica, ¿no es cierto?, debería la religión poder influir para que haya paz y concordia entre los hombres, por decirlo de una manera buena, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero no es así. Bueno, reconozcamos que hay 1.300 millones de musulmanes en el mundo, que los musulmanes están divididos como en dos versiones. Está la versión chiita, la versión sunita. Hay una otra pequeña, pero muy pequeña, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que los chiitas, que son los iraníes, son chiitas, ¿no es cierto? Los de Arabia Saudita están en la otra línea. Ellos tienen muchos conflictos entre ellos, pero tristemente no, entonces, la religión, tristemente, el Islam chiita, ¿no es cierto?, no ha venido, no ha traído la paz a los corazones de los gobernantes, la buena voluntad, la concordia, el compartir con los otros países en el mundo. Se necesita solidaridad. Vivimos todos en un mismo planeta, tenemos que trabajar todos por un mundo mejor, pero en el caso de allá, el odio hacia Israel es tan grande, tan fuerte. Por eso que los países del mundo, especialmente las potencias, ¿no es cierto?, deben impedir, y Israel tiene la obligación de impedir el desarrollo nuclear de Irán, porque ellos con una bomba, tenlo claro, no van a tener ninguna consideración, la van a lanzar, ya sea contra Tel Aviv, ya sea contra el Kremlin, ya sea contra Londres, ya sea contra Washington, sin ningún tipo de consideración y remordimiento, porque el Islam chiita, por decirlo así, les ha llenado el corazón de un odio que realmente es incontrolable, estimado Ariel. eh, continuando con nuestro programa, tenemos un gran invitado, es Diego Ancalao. Él es un dirigente del mundo mapuche y quiere contarnos un poco su experiencia, su vida, sus pretensiones en la política,
y es una gran oportunidad para que conozcamos un punto de vista de las personas del verdadero pueblo mapuche, qué es lo que pasa allá, cuáles son sus ideas, y que entendamos, bueno, que acá todos los chilenos tenemos un gran cariño hacia el pueblo mapuche y queremos hacer un país en conjunto que progrese para todos. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo están las cosas por allá, por el sur? Hola Ariel, mucho gusto saludarte. Saludar también aquí a nuestro hermano de la Iglesia Evangélica, ¿no? Sí, gracias. Rodolfo. Dice Claro, Natalia ahí como porque sí, una hija mía me ocupó el computador antes que yo. sí, no quise leer el nombre porque dije, puede que me equivoque, pero bueno. Sí, gracias. Así es. Bueno, ahí está Rodolfo Torres. Oye, cuéntanos un poco acerca de tu vida, tu carrera, tu ONG, tu idea, tus libros que escribiste un poco sobre el buen vivir, para que te conozca la audiencia. Ya, mira, yo soy de un pueblo que se llama Purén. Purén, el nombre real es Purén Indómito. Purén es el único pueblo de, yo creo que de América Latina que tiene un poema épico, que lo escribió Diego de Arias y Saavedra, lo escribió en el año 1600, se llama Purén Indómito ese poema. Y lo escribió él porque ahí en ese lugar de donde yo soy, nació el libertador del pueblo mapuche que se llama Pelantaro o Pelontraro, que Mm, no es Leftraro, es Pelontraro. El que derrotó al Imperio Español definitivamente fue Pelontraro en el triunfo Curalaba o desastre Curalaba, como le llaman los libros de historia, en el año 1598. Ahí entonces se derrota al gobernador de Chile, eh, Óñez de Loyola, que era sobrino de Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. O sea, tenía mucho poder esa familia Loyola, del castillo de Loyola, ¿no? En el País Vasco. Bueno, esos fueron derrotados en Purén, en Curalaba. El que lideró todo eso era Pelantaro. Y Pelantaro, con su ejército de 300 personas, unificó al pueblo mapuche, desde Santa Bárbara hasta Osorno. Y ahí entonces se despoja todo el español desde esa frontera y se expulsa. Y ahí la corona española se vio obligada a firmar el Tratado de Quilín del año 1641. Todo eso fue gracias a Pelantaro, que es mi antepasado y que es donde yo soy en Purén. Siempre digo esa parte porque muchas personas no conocen Purén y suena como una ciudad más, pero entonces, ¿por qué lo digo? Porque no es una ciudad más, digamos, es el corazón de la guerra de Arauco, y ahí entonces están los vencedores de esa guerra. Bien. Yo soy de profesión profesor, me dediqué al deporte, yo fui campeón nacional de karate, fui seleccionado nacional de karate, mi padre es un obrero forestal, yo recuerdo que cuando yo era chico le pagaban con pulpería todavía, como se hacía ya en la época del salitre, ¿no? Bueno, así se mantiene mucho la pobreza. Desde ese minuto yo pensé que todas las personas éramos iguales de pobres, ¿no? Que era normal. El barrio éramos todos así. Pero después cuando crecí me di cuenta que no era normal y que era la decisión que un grupo de personas había tomado para fabricar muchos pobres y muy pocos súper ricos. Y eso lo empezamos a descubrir con el tiempo. Y es por eso que empecé a estudiar un poco la ciencia política, cómo funciona la política, qué es el Estado, cómo funciona el Estado, cómo son las leyes, las reglas, cómo se ejerce el poder mediante las leyes, cómo se ejerce el poder mediante los distintos elementos del Estado y cómo es que se va creando un Estado, una estructura, una ficción jurídica para construir un modelo desigual en Chile y quiénes son esas familias que vieron eso. Entonces me he dedicado a estudiar eso y por eso que entré a la política, pues yo soy columnista también, soy escritor, investigador, diría yo. Entonces me empezó a molestar muchas cosas, entonces yo ya me estaba viendo como una especie de revolucionario de escritorio, o sea, como una especie de muy crítico de muchas cosas, pero como que al final no vas a cambiar las cosas.
Y ahí entonces entré a la política con esa intención primero de buscar un espacio de un elemento, un instrumento de poder que en ese momento eran los partidos políticos, porque en Chile había una partidocracia infranqueable que fue derrotada recientemente. Y ingresé a un partido para tratar de ahí hacer cambios mediante ese instrumento, pero me di cuenta que ese partido tenía dueños del partido, que la pobreza, la desigualdad es parte del discurso suntuario, ¿no? Y que no hace ningún cambio. Entonces renuncié cuando era muy niño, como a los 21 años, renuncié muy joven, no niño, a la democracia cristiana. Yo entonces milité ahí. Después pasó mucho tiempo y el año 2015 ingresé a la izquierda cristiana que se llamaba en ese momento Izquierda Ciudadana. Y ahí entonces fui presidente de ese partido, entendí cómo se ejerce el poder. Bueno, como dice Miquel, ¿no? En su libro La sociología de los partidos políticos, hay que conocerlos por dentro para saber cómo son de dañinos, ¿no? Entonces ya hice todo ese camino y renuncié el 2016 a ese partido porque uno quería ser ministro y otros se peleaban entre todos y entonces el partido político era una especie de bolsa de trabajo donde a capa y espada se sentaban en la mesa para distribuirse el poder y la gente no participaba de todo eso. O sea, el pueblo del que todos se llenaban la boca no participaba de eso. Y ahí entonces renuncié y me quedé como independiente hasta ahora. Y en ese proceso entonces, hace un poco tiempo empezamos un camino para reunir firmas e inscribirse como candidato independiente a la presidencia. Ese es el resumen de 40 años, ¿no? en este poco, ¿no? Súper interesante. Oye, Diego, cuéntanos un poco, tú eres un político independiente. Hoy día hay una confusión que dicen, no, que son todos de ultra izquierda, que acá yo creo que no. Y ustedes tienen una propuesta bien interesante que es el buen vivir. Yo leí gran parte de tu libro. Y lo bonito, bueno, el pueblo mapuche es muy antiguo. Yo creo que tenemos una riqueza gigantesca los chilenos ahí que no la sabemos aprovechar. Pero bueno, es por eso es tan importante que tú nos comentes qué es esto del buen vivir y que la gente entiende que un independiente no es un ultra izquierdista, no es un revolucionario, es algo, hay que ir estudiando caso a caso, yo diría. Y ustedes tienen la propuesta. ¿Qué es esto del buen vivir como concepto político y de sociedad? Bueno, mira, nosotros en primer lugar creemos que esos términos de la derecha y la izquierda son términos de la Guerra Fría, donde en la Guerra Fría una facción, ¿cierto?, de la derecha derrotó a la otra facción que era de una supuesta izquierda. Pero eso ya pasó, ¿no? Esa Guerra Fría ya terminó y hoy día lo que se hace es utilizar términos de la Guerra Fría para justificar sectores en Chile como que si fueran de esa izquierda, pero en realidad no lo son. Para nosotros en Chile existe una sola corriente política que son los que han mantenido la constitución política, primero los que la hicieron y después los que la administraron, que es la concertación, y después lo que la siguieron administrando, que es la nueva mayoría. Y todos ellos se habían negado a cambiar esta constitución, que no es una constitución de izquierda para que los partidos de izquierda la administraran, ¿no? Entonces al final la administraron porque se dieron cuenta, eh, eh, es como que tienen un problema y como que la querían cambiar. Después cuando se sentaron en ese auto, se sintieron muy cómodos y dijeron manejemos nosotros nomás y vámonos a máxima velocidad y echemos arriba todo para nosotros nomás. Y el pueblo que se queda afuera. Entonces, lo que pasó es que tomaron este modelo político, esta constitución, y se dieron cuenta que ellos podían tener un poder ahí. Y empezaron a acumular poder, y terminó con el Partido Socialista comprando acciones en Soquimich. Y eso a mí, ese doble discurso a mí me molesta porque Soquimich yo respeto mucho a Allende, lo considero una persona consecuente, pero se utiliza Allende solamente para fines electorales, pero resulta que tenían acciones en Soquimich, que es una empresa que era de todos los chilenos y que administra el ex yerno del dictador o de Pinochet, que fue el que de alguna manera sacó a Pinochet, o sea, Allende. Pero también recordemos que
el PPD, por ejemplo, Penta le pagaba la luz y el agua, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a descubrir esas cosas, y bueno, que uno de los dueños de las forestales es demócrata cristiano, otra forestal que está en Purén, que se llama Comaco, es de otro demócrata cristiano que tiene agente. O sea, cuando uno va viendo eso, uno empieza a decepcionarse mucho y empieza también a entender por qué la política es tan desigual, por qué existen este tipo de problemas. Bueno, nosotros, los pueblos originarios que tenemos la filosofía del buen vivir, la filosofía del Kumemonien, es una filosofía que es ancestral, que nace del orden tribal. Lo primero que existía en esta tierra eran las tribus y las hordas. Entonces las tribus generaron un modelo de protección y trabajo en equipo que les permitía sobrevivir a todos los problemas de escasez, de ataque, digamos, de ciertos peligros, ¿no? Entonces ese tejido que se hizo en la tribu fue el que permitió que la especie humana entonces sobreviviera por tantos miles de años. Y en el fondo son todas tribus. Ustedes tienen las tribus hebreas, las tribus sajonas, las tribus anglo, las tribus latinas, o sea, todo el orden humano viene de estas tribus. Nosotros acá en Chile, en América Latina, tenemos las tribus que son y vienen del pueblo mapuche. Y en esa convivencia tribal, entonces el cazador, el que iba a cazar el venado, no es que iba a cazar el venado para después vendérselo a la tribu, sino que era una función que le tocaba cumplir como a otro le tocaba de protección. Bueno, eso se extrapola y se conceptualiza en el Kumemonien, en el buen vivir, que es cómo ese entramado, esa red de protección tribal que protegía al ser humano, que lo mantenía en equilibrio con la naturaleza, que lo mantenía en relación equilibrada entre ellos, se puede aplicar en estos tiempos como una forma de salvar la especie humana. En la cual, ¿por qué salvar la especie humana? Porque está comprobado que entre 10 a 15 años, si el planeta se sigue sobreexplotando, sí, no es que va a haber solamente escasez de agua, sino que va a haber escasez de humanos, porque van a empezar a morir mucha gente. Y ahí, en ese sentido, el pueblo mapuche, el Kumemonien, entiende los derechos de la persona íntimamente ligados a los derechos de la naturaleza, son inseparables. Comprender esto es lo que nos puede llevar a salvar la especie humana, porque el mapuche nunca hubiese destruido su madre tierra, su ñuque mapu, nunca, como se destruye ahora, y nunca hubiese esclavizado a otras personas como se esclavizan hasta el día de hoy por distintos medios. Y en ese sentido, entonces, el buen vivir, el Kumemonien, que tiene como centro del desarrollo el Itrofil Monien, que es la vida en todas sus formas y de todas las cosas, dentro de la cual está el hombre y la mujer, ahí en el centro. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Un modelo que pone en el centro del desarrollo la utilidad económica por sobre la vida de la naturaleza y por sobre la vida de las personas y la dignidad de las personas. Y otro modelo que trataba de poner al hombre en el centro, pero pone al hombre también por sobre la naturaleza y por sobre otros hombres. Y esas son las dos hegemonías europeas que han administrado el mundo y que lo han ido destruyendo y han ido destruyendo a las personas hasta el minuto. Entonces nosotros no podemos ser ni de izquierda ni de derecha. Nosotros somos del Kumemonien y somos los de abajo que nos enfrentamos a los de arriba, si se quiere ver así, o simplemente somos los que buscamos la vida por sobre la utilidad. Eso sería como un resumen. Interesante. Cuando te escucho es muy similar a como nosotros planteamos la vida de las comunidades judías, porque la creación del Estado de Israel, muchas veces se lo he dicho, el movimiento sionista parte con comunidades. Nosotros no concebimos la vida si estamos fuera de una comunidad. Entonces, el judaísmo parte con, el sionismo parte cuando vuelve a la tierra de Israel, y se llena de comunidades, después se llena de sindicatos, los sindicatos después hacen sus propias empresas y después hacen un ejército del pueblo de Israel, y una vez después de esto se independiza el Estado de Israel. El Estado de Israel es muy posterior, es un llamado bastante similar. Oye, y llevándote a una pregunta como de contingencia nacional, que se conversa mucho y sobre todo le interesa a los hermanos evangélicos,
Se habla mucho de esto de los temas valóricos con respecto al matrimonio igualitario, al aborto o estas ideas de género. ¿Cuál es el pensamiento general del pueblo mapuche con respecto a estas temáticas? Está sin volumen, está sin micrófono. Diego, apagaste el micrófono. Sí. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, dale. Bueno, mira, en la filosofía nuestra, la filosofía mapuche, hay un respeto por todos los seres humanos, pero por todo el litrofil moñeno, o sea, la vida en todas sus formas. No hay discriminación a distintas personas. Incluso cuando, por ejemplo, una persona se transforma en machi, esta persona recibe el espíritu anterior, ancestral de una machi. Y puede que sea un hombre que recibe este espíritu de una machi que era mujer. Entonces hay un encuentro machi. Pero la dinámica de entender esto es muy tribal, digamos que no se puede comprender desde una visión, digamos, eurocéntrica. No, tampoco se podría regir mira, hay un antropólogo, sociólogo, eh, que se llama Joseph Campbell. Él escribió El poder del mito. ¿Ya? Bueno, muchos libros más, pero el que más me gustó a mí fue El poder del mito, en el cual él hace una recopilación de todas las tribus a nivel mundial y trata de buscar elementos en común. Y los elementos en común que tienen son mucho más que los que tiene de diferente. Entonces es muy probable que si lo llevamos a nivel muy ancestral, muy al origen, digamos, muy aborigen, las tribus, digamos, hebrea, eh, incluso Sumeria y mucho más, tienen elementos en común con el pueblo mapuche, porque los elementos en común con Oriente, por ejemplo, son muy similares. Incluso en China se le dice cuché a una mujer antigua, y en Mapudungun se le dice cuché también a la mujer antigua. Entonces, hay elementos lingüísticos muy ancestrales que nosotros no podemos medir con la variable más actual, ¿no? Okay. Okay. Oye, el profesor Rodolfo te quiere hacer unas preguntas. Adelante, Rodolfo. Estimado Diego, lo que yo quiero llevarte, digamos, ahora es al corazón de la Araucanía para preguntarte por cómo tú explicarías al resto el conflicto mapuche ahí en ese sector. A mí en lo personal, yo soy nacido y criado en Viña del Mar, me cuesta mucho entender realmente el problema mapuche y te lo explico por qué, en breve por supuesto. Soy evangélico de nacimiento, así que toda mi vida la he desarrollado dentro de la iglesia evangélica, una congregación. Y podemos hablar, ¿no es cierto?, 50, 150, hasta 200 personas. Y en la iglesia, desde niño, yo nací allí, cuando era una guagua, fui presentado al Señor, hay varias familias mapuche, ¿no es cierto? Y uno lo sabe porque ellos lo cuentan, pero te cuento, estimado Diego, que no en la iglesia no hay ninguna diferencia entre que ellos sean de un mapuche. De hecho, uno lo descubrió después, porque entre los jóvenes, esa familia tiene 3, 4 hijos, pololean o sea, ahí pololean, se casan, han tenido hijos. Hay un un joven de la iglesia, ¿no es cierto?, que era europeo y se enamoró locamente de una niña que era hija de esta familia, pero en ningún momento este joven pensó, oye, ¿con quién me estoy metiendo? O sea, ahí éramos todos iguales, ahí no había ninguna diferencia. Uno de ellos era técnico y todo el mundo, o sea, me cuesta entender porque nunca en la iglesia, digamos, oye, ese es mapuche, nada, éramos todos iguales, éramos todos lo mismo, era una masa, todos juntos íbamos al paseo, todos juntos a la reunión, jugábamos a la pelota, todos juntos. Me cuesta entender, digamos, qué problema tienen los mapuches, digamos, allá en la Araucanía específicamente, porque yo sigo siendo amigo de ellos, ellos son amigos míos, digamos, los seguimos
nos conocimos desde niños, etcétera, y no, eso éramos, digamos, todos iguales, ahí, todos hermanos, todos hermanos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En qué consiste el conflicto mapuche, estimado Diego, por favor? Bueno, yo tengo un profundo respeto por todas las religiones, y en particular por la religión que nace del protestantismo, ¿no? Sí, Y las tesis, ¿no? de Martín Lutero. Y bueno, mi abuela por parte de mamá era Dorca, por parte de mamá tengo tías que son pastoras. wow. eh, entonces yo siento un respeto muy profundo y yo siento que la espiritualidad de todos los sectores y todos los grupos humanos tiene que ser respetada. Ahora, con respecto a su pregunta, mire, no es que los mapuches tengamos problemas con los chilenos. ¿Ah? Yo tengo amigos chilenos, bueno, como Ariel, Oscar Kleinkov, bueno, y muchos más. Y bueno, y somos muy amigos porque en el barrio, cuando nos creamos todos juntos, uno ve que los lazos de apoyo entre el Chile excluido, mestizo, y el indígena son inseparables. Pero sobre eso... ¿Esta es la dirección que tengo que ir? Sí. Sobre eso existe una variable. Mire, el pueblo mapuche, como conversábamos, bueno, primero para desarrollar una civilización, un idioma, necesita sobre 15.000 años, ¿cierto? El pueblo mapuche tiene su propio idioma, por lo tanto es muy antiguo. Dentro de la filosofía y la parte histórica, ¿no? Existe Tren Tren y Caicay, que son dos serpientes que una sube los cerros y la otra el agua. Entonces de lo que está hablando es del diluvio, ¿no? Entonces eso está dentro de la cultura mapuche. Luego de eso, el pueblo mapuche le ganó la guerra a España. España lo reconoce con un tratado que se llama Quilín. Cuando el Estado de Chile se constituye como Estado, reconoce al pueblo mapuche mediante la Carta de O'Higgins, ¿no? En la que dice, les habla el director supremo del Estado de Chile a una nación hermana, a un estado vecino que se había liberado antes que nosotros, y le dice por la presente que los reconoce. Esa carta la hizo O'Higgins. Luego de eso, el general Freire, que ya era presidente de Chile en esa época, él firma el Tratado de Trapigüe en el año 1825. Este Tratado de Trapigüe lo firman en un parlamento que es en Trapigüe, esto es en Los Ángeles. Ahí está el río Trapigüe, ¿cierto? Ahí se firma ahí este tratado. Y todos los loncos mapuche, jefe de entidad, nombran a Mariluán para firmar este tratado. Mariluán firma este tratado y lo firma Chile. Este tratado, ¿qué es lo que dice? Dice que se reconoce el pueblo mapuche con su existencia desde el río Biobío hasta el río Calle Calle, Valdivia. Lo reconoce y reconoce que ellos estaban ahí antes que se constituyera el Estado. Reconoce los 10 millones de hectáreas que tenían. Reconoce los 10 millones de hectáreas que tenían. Reconoce su propia forma de gobierno. Incluso el artículo, no me recuerdo si el 16 o 19 del Parlamento del Tratado, dice que si un chileno pasa del Biobío al sur, debe presentar pasaporte a los gobernadores mapuche, a los loncos o caciques, dice. Y si existe algún delito dentro, incluso había la forma de justicia, dentro del territorio mapuche, los mapuches se comprometen a tomarlo en un barco o en una barcaza que la paga el Estado de Chile para trasladarlo para que sean juzgados en tierra chilena. Bueno, este tratado se mantuvo desde el año 1825 hasta el año 1861. Ahí este tratado fue violado por el Estado de Chile. Y fue violado por una decisión política del Estado en la cual el discurso de Benjamín Vicuña Maquena fue crucial, en el que llamaba a civilizar los bárbaros del sur, a quitarle todo lo que ellos tenían para civilizarlos y que el tren llegara para el sur. O sea, ese discurso civilizador fue para eliminar en el fondo
al pueblo mapuche. Punto seguido a esto, se violó este tratado por la fuerza. Se mandó el ejército de Cornelio Saavedra, y todos estos discursos están en el Congreso. Yo lo encontré en la biblioteca del Congreso, que llamaban a matar a los mapuches, a nuestro pueblo. Y no hace mucho, estamos hablando de 140 años. Luego de eso, entonces, se eliminó, se mató a todos los loncos y dirigentes mapuches. Se les mató a sus familias. Se nombró a Hernán Trizano para que él armara lo que hoy día es Carabineros y para que autorizara la creación de las guardias de los latifundistas privadas. Guardias privadas que se dedicaron a asesinar gente, le cortaban los senos a las mujeres en los sauces, le cortaban la nariz, mataron a toda la familia en Lonco, Ancamilla, en Galvarino, y a las esposas y a la hija la enterraron en pica en la entrada a casa. Estamos hablando del año 1881. Eso hablando del ejército de Chile. Bueno, todo este sufrimiento entonces lo que hizo es dejar al pueblo mapuche reducido en 536.000 hectáreas. Las actas del ejército dicen que todos los animales que tenían, porque el pueblo mapuche era ganadero, porque así intercambiaba con los españoles, todo el ganado pasaba a manos del ejército de Chile. Y las tierras mapuches se le ponían estacas para demarcar a los nuevos dueños, que eran los capitanes y generales del ejército de Chile, y los colonos que trajo Manuel Bulnes desde el 1846. Entonces, todo eso es lo que empieza a ocurrir en la Araucanía. Entonces, no es que tengamos una controversia con los chilenos, sino que cuando se reclama la deuda histórica, es lo que se le dice, señores Estado, ustedes violaron este tratado que ustedes mismos firmaron. Ustedes entonces tienen que reconocer que ahí nace la deuda histórica y ustedes tienen que devolvernos a nosotros lo que nos corresponde, lo que es nuestro, devolvernos nuestro idioma, devolvernos nuestros animales, sacarnos de la pobreza. O sea, esa es la deuda histórica, pero no es que haya... Ahora, el Estado, como no lo quiere resolver porque los políticos que lo han administrado obedecen a grupos de interés económico, no lo han querido resolver porque esas tierras ahora están en manos de grandes empresarios agrícolas y forestales. Hay dos familias que son dueños de más de 3 millones de hectáreas, la familia Angelini Mate de Arauco y Mininco. Y el pueblo mapuche reducido a 536.000 hectáreas. Entonces, de hecho, hasta el día de hoy se llaman reducciones, ¿eh? La reducción Ancalao, la reducción Huichalao, la reducción del Lingue, la reducción Colipí. Se habla porque los dejaron en reducción. Y así se empobrece. Entonces, la acta del ejército explica cómo mataban a nuestra gente ahí en Lumaco y Purén. Los fusilaban, los sacaban al pabellón de fusilamiento los mapuches, solo por ser mapuche. Y la esposa, la familia, los hijos lo iban a reclamar. Entonces, la acta del ejército dice que salieron al pasillo y también asesinaron a toda la familia de la gente, niños, niñas, madre, esposa. Y lo que dice, el único problema es que el río quedó teñido de sangre por mucho tiempo. Esa fue la gran pena de los que hacían eso. Bueno, entonces no es justo lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que se intentó transformar ahora? Esto se trata de reducir a una pelea entre un dueño de campo y una comunidad mapuche. Se intenta reducir a un problema de mapuches violento y pobre contra la civilización productiva de ciertos grupos. Entonces, esto es lo que ha tenido hoy día al pueblo mapuche reclamando, y esto es lo que ha tenido a los medios de comunicación estigmatizando al pueblo mapuche. Y ahora, últimamente, la demanda política de la violación de ese tratado se intenta vincular a hechos de narcoterrorismo, delincuencia, narcotráfico, delincuencia común. Puede que eso exista, pero lo que se reclama es otra cosa de hace 100 años, ¿no? Eso. Oh, gracias. Sí, realmente no desconocía esos tratados de los que tú decías, el trasfondo histórico, contexto de lo que tú explicas. Gracias, estimado. Mira, yo sé que fuiste a Israel, ¿no es cierto? Y estuviste allá conociendo un poco el desarrollo, la sociedad. ¿Qué nos podrías decir, las impresiones que te quedan a esta altura del tiempo de tu viaje a Israel? Mira, en primer lugar fue muy fraterno
La invitación me la hizo una ONG que se encarga de la parte ambiental allá. Ariel, no sé si tú me recuerdas el nombre de la organización. Se llama Keren Kayem. Keren Kayem, que ellos plantan Y, árboles en Israel. y en español, ¿qué significa Keren Kayem? Keren Kayem, no lo sé, tendría que averiguar. Es No sé como, si tiene traducción. es como una especie de CONAF, yo creo que es como una especie de CONAF INDAP. Ellos me invitaron allá, entonces para mí fue muy productivo porque logré ver eh, cómo se produce agua, cómo se recicla el agua, cómo transforman el agua salada en agua dulce, cómo se logran hacer esos recipientes gigantes que están abajo de las plazoletas, en la que se juntan mucha agua por mucho tiempo y tienen reserva. Y también porque Israel es un país que no tiene grandes minerales y recursos para explotar como Chile, ¿no? Naturales. Pero sin embargo, la inversión que han hecho en talento humano, en tecnología, que yo creo que eso es lo del futuro. O sea, ya lo del presente, ¿no? Pero ya para el futuro eso es fundamental. No puede, ahí pude darme cuenta que Chile no puede seguir sobreviviendo de la explotación de las materias primas, sino que lo que tiene que hacer es invertir en talento humano, que la mejor educación la tengan en Chile los niños y que de ahí nazcan los nuevos premios Nobel en las distintas tecnologías y que así se puedan desarrollar esta civilización a futuro. Y eso fue muy importante para mí desde esa perspectiva, pero también fue muy importante desde otra perspectiva más holística, diría yo. En el sentido que el sistema de seguridad social que tienen, yo diría que es comunista. Es un sistema de seguridad social que si uno lo dijera en Chile, lo dirían que uno está equivocado. O sea, yo soy muy partidario de que la salud, la educación tiene que ser elementos de primera necesidad y derecho, no algo que se transe en el mercado. Bueno, fue muy productivo desde esa perspectiva. Ahora, cuando yo le conté a mi tía, que es pastora, que estuve allá, ella estaba más emocionada que yo porque ellos conocen mucho más por la Biblia todos los elementos, ¿no? De lo que ocurre ahí por el Antiguo Testamento. Entonces, claro, ella y otros estaban mucho más, digámoslo, no sé si ideologizados o estaban muy... Bueno, pero lo que quiero decir en el fondo es que el mundo espiritual de allá tiene una relación muy directa con el mundo espiritual y protestante en Chile. Eso también lo pude ver. Sí, sin duda alguna. Las raíces de del evangelicalismo son las raíces judías. La Biblia es el libro de historia de Israel. La palabra Israel aparece 2320 veces en la Biblia. Jesús era judío de esa nacionalidad. Hay un afecto muy grande en el pueblo evangélico y en los países donde la iglesia evangélica es poderosa, como en Estados Unidos, ¿no es cierto?, presiona al gobierno para que apoye incondicionalmente a Israel y si no lo hace, se va este gobierno y traen a otro que lo haga, etcétera, etcétera. Mm. Bueno, yo quiero poner una pregunta así diríamos, a ver, de futurología, de ciencias políticas, un poco adelantadas. Si efectivamente ustedes no sé cómo podría ser a que recuperen ese millón de hectáreas, ¿ah? Y si transformaran algo así como en una nación con una autonomía interesante, tipo neozelandesa, una cosita así, y tú fueras llegaras a ser el líder ahí, el gobernador, el presidente, yo estoy utilizando la nomenclatura que conozco, ¿no es cierto? ¿Tú darías pasos concretos allá como para algo así, como firmar el territorio que ustedes tienen con su población? O sea, mira, son dos cosas. El primer elemento es que lo que yo creo que hay una gran diferencia. Una es que el Estado es una ficción jurídica y la nación es una construcción antropológica, sociológica.
histórica. Entonces, las tribus, las primeras naciones, como se le llama hoy día, son naciones. Lo que no son es Estado. Entonces, en Nueva Zelanda, el pueblo maorí, ellos tienen participación en el Estado, tienen 7 ministros y Sí, 27 sí, parlamentarios. sí. Entonces, en Chile yo creo que a lo que deberíamos aspirar, así viéndolo a futuro, es un Estado, ¿cierto? Con distintas naciones reconocidas y con estas naciones con poder de decidir dentro del Estado, igual que en Nueva Zelanda, pero al mismo tiempo con ciertas autonomías territoriales en el ámbito político. Yo, el Estado de Chile tiene un tratado firmado con Israel y lo tiene firmado desde la época de Allende, que era que era para la contribución de Israel en lo que era esta producción agrícola que se hacía en los kibbutz. Y era una cooperación técnica que le iba a dar Israel al Estado de Chile para que esta reforma agraria que se estaba haciendo tuviera una concentración un poco más profesional y de largo alcance. Y para eso el Estado de Chile, en la época de Allende, firmó este tratado con Israel. Y un tratado que, si no se ha caducado, debe estar aún vigente. Entonces, entonces yo creo que ahí hay mucho paño que cortar en este tipo de alianzas, y yo creo que hay que hacer alianzas con todos los países que son del primer mundo, como se le llama, que son la vanguardia en tecnología, que son la vanguardia en muchas cosas que le hacen falta a Chile. Interesante, a mí me gustaría, digamos, yo sé que Chile tiene muchos, digamos, acuerdos bilaterales en varias áreas de la producción, etcétera. Interesante lo que tú has dicho, y eso a mí me hace inferir, ¿no es cierto?, que si lo mismo tú llegaras a la presidencia de Chile, desarrollarías sin duda alguna, ¿no es cierto?, relaciones muy estrechas al nivel de un tratado de libre comercio con Israel. Eh, Tú sigues, estimado Ariel, de acuerdo a la pauta para Sí, seguirle haciendo oye, preguntas, estimado. Yo le agradezco mucho la respuesta, aprendí mucho, aprendí mucho. Ha sido muy eficaz Gracias, realmente gracias a usted, Rodolfo. esta entrevista. Gracias a usted, Rodolfo. oye, y avanzando políticamente, tú, presidente de Chile, Israel todo el tiempo dice que la capital es Jerusalén y lo han reconocido muchos países. Hay una disputa ahí con el conflicto palestino que tanto se meten, que saben tan poco, pero Israel, bueno, es su capital y países importantes lo han reconocido. ¿Tú reconocerías a Jerusalén como la capital de Israel y cambiarías la embajada? O sea, por lo que mi abuelita me ha dicho, tengo entendido que esa es la capital de Israel, ¿no? Sin No. duda alguna. Pero muchos países no lo reconocen y dicen que es Tel Aviv y siguen con la embajada ahí porque hablan de la disputa, el tema del conflicto palestino, pero en el fondo, claro, es la capital, absolutamente, pero no todos los países lo quieren reconocer. Claro, yo siento que ese ya es un problema más, yo lo llamaría más doméstico de distintas otras soberanías. Yo siento que se ha mezclado la parte religiosa con la política. Yo creo que esa parte no hay que mezclarla, pero, pero de todas maneras yo siento un profundo respeto por el pueblo palestino, sus demandas, toda la controversia. Pero bueno, pero esa es otra cosa, ¿no? Claro, al respecto. Oye, y para ir cerrando, estuvo interesante lo que comentaste del conflicto mapuche, que pocos saben. Yo, al conocerte a ti, entendí mucho mejor la historia de la invasión, como realmente son invasiones, ¿no? Ujú. ¿Cómo solucionamos el tema? Porque el tema, muchos dicen a lo pasado pisado, pero hay que obviamente avanzar. Y obviamente, por lo que entiendo, tú quieres un solo Estado, somos un Estado de Chile con distintas naciones, puede ser federado. ¿Cómo, ¿Y cómo podemos parar esta violencia? Que en la CAM tanto se habla, porque hay violencia, eso es algo real, hay quema, hay destrucción, muere gente, está tenso el tema. ¿Cómo se podría esto llegar a un buen acuerdo político? Que para mí la solución evidentemente va por ahí. Es absurdo estar matándose. Somos todos hermanos de un país, distintas naciones. Hay una gigantesca riqueza que tenemos que aprovechar. ¿Cómo podríamos formar ese liderazgo
o qué solución política se le puede dar para que todos podamos convivir y crezcamos con un buen país, parar la violencia? Bueno, mira, recordaba que Ben Gurión tuvo que pasar situaciones bien complejas, ¿no? Incluso cuando él fue primer ministro, tuvo que tomar la decisión de bombardear un barco de gente de su propio pueblo, porque ellos tenían otra visión más armada y Ben Gurión tenía una visión más política, ¿no? Dentro del marco democrático, construir desde ahí. Bueno, en Chile lo que ha ganado es esa visión política de que la controversia se resuelve en el diálogo democrático, dentro del marco del diálogo político y en una vía pacífica. Por eso que hoy día tenemos 17 representantes de los pueblos indígenas en el proceso constituyente, y mayoritariamente la gente ha ido a votar por esa vía. Las otras vías que no están dentro del marco democrático, se podría decir que la propia gente no las ha validado, ¿no? En este nuevo proceso. Los que sí las han validado son ciertos medios de comunicación y ciertos sectores del poder que le interesa mantener una controversia, o sea, tener un enemigo interno para justificar la instalación militar en territorio mapuche. Y esa instalación militar es para proteger la explotación de los bosques de las forestales. No es que el contingente policial se vaya a instalar a las poblaciones pobres donde hay delincuencia. No, eso no es así. ¿Y cómo se resuelve esto? Se resuelve, Chile firmó y reconoció la Declaración de los Derechos Indígenas de los pueblos originarios de las Naciones Unidas. El artículo 20 de esa convención dice que los pueblos que han sido desprovistos de su materia de desarrollo, ¿cierto?, deben ser devueltas o compensadas. Entonces, en Chile lo que se debe estudiar primero es la violación de ese tratado y luego ver las vías de solución. Lo que no se puede devolver se debe compensar. Se pueden hacer fideicomisos como se hizo en Nueva Zelanda con el pueblo maorí, pero hay soluciones que ya se han probado. Y en Chile hay que avanzar a ese tipo de soluciones, que no es por el bien del pueblo mapuche solamente, sino que es por el bien de Chile. Porque como decía Abraham Lincoln, Chile no puede seguir en una casa dividida. No puede seguir con gente que legalmente no existe, con gente excluida, con gente medio esclavizada, con gente demasiado pobre y gente demasiado rica. Aquí debe haber un Estado que alcance para todos, ¿cierto? Y que nadie se quede afuera, que todos lleguemos juntos y que a nadie le falte nada. Ese es el resumen de la filosofía del Comer Muñeca, que deberíamos aplicarla. Eso. Oye, Diego, y en cuanto a las compensaciones y la devolución, nunca se ha hablado de manera seria porque siempre hay mucho discurso, pero cuando no hay, yo digo, plata de por medio o hay que ponerse, hasta ahí llegan las buenas intenciones. Ningún gobierno ha avanzado con eso en el pasado o en el presente, porque la mayoría como que se agarra el discurso mapuche, como que salen con la bandera, los mapuches somos mis amigos, pero me da la impresión ahora, bueno, hay que ponerse, miran para otro lado, o no ha sido así. ¿Quién se ha avanzado más con esto? No, nunca se ha hablado de compensaciones. Lo único que se ha llegado con la ley 19.253, la ley indígena, es restitución territorial, compra de predios, tiene 2 artículos para eso, pero no hay nada más que eso. O sea, no existe nunca se ha hablado de eso, solamente se hizo un estudio de las tierras adeudadas en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que se hizo en el gobierno de Lagos y que la presidió Patricio Elwin. Ahí en esa comisión se hicieron estudios, pero nunca se llegó al tema de la compensación. No es algo que esté resuelto, es algo que hay que hacer. Pero si hablamos de lo histórico, son 10 millones de hectáreas. ¿Hay podría haber un representante del mundo mapuche validado por el pueblo mapuche que diga, ya, vamos a negociar, no sé si los 10 millones, 9 millones, 8 millones, eso sería como el ideal, llegar ya a algo serio? Porque hay O sea, mira, hay muchas palabras bonitas, pero en el tajre, como se llama en hebreo, en el concreto, quedan en palabras bonitas nomás, ¿no?
No, mira, aquí lo que se tiene que hacer es un nuevo tratado de Trapigüe, que cumple 200 años ahora en el 2013, o sea, 2023. Cumple ahí 200 años. Lo que se debe hacer aquí no es que haya un superhombre o una supermujer que va a decidir por todos nosotros. Un pueblo tribal como el nuestro resuelve las controversias en un parlamento. Y aquí lo que debe haber es un nuevo parlamento en el cual estén sentados todos los representantes de las entidades territoriales, que no se corte por arriba y que nadie negocie por arriba, sino que se haga un nuevo parlamento en el que estén los representantes del Estado, de la sociedad civil, de ciertos sectores de influencia económica y todos los involucrados, y en ese parlamento se debe resolver la controversia, mirándose la cara como siempre lo hemos hecho nosotros, y nada de representantes extraños que por la espalda pueden negociar cosas. No, eso es algo que no va con nosotros. Entonces la solución es un nuevo tratado. Claro, un nuevo tratado que respete lo que se violó hace 200 años y con una validez parlamentaria. O sea, la solución que ustedes están planteando objetivamente es muy civilizada, es muy democrática, finalmente, ¿no? Exactamente, que debe ser así porque el pueblo mapuche no es un pueblo, incluso el toque general de guerra era solamente para tiempos de guerra, ese no quedaba de general dictador, después volvía a ser un ciudadano lonco común y corriente. En este caso es exactamente lo mismo. No, no es que haya un súper lonco así, no, no, aquí es una cuestión completamente horizontal. Entiendo. Pero, o sea, el pueblo mapuche, ¿cuántos son? Como 2 millones. Me imagino que ciertos representantes tendrán que ir, no, no se puede hacer un parlamento de todo el mundo. No, anteriormente se les hacía por identidad territorial. La identidad territorial lafkenche elegía a su representante, la huilliche, la pehuenche, la puelche, la picunche, la nache, la huenteche, todos hacían su selección en su territorio y se iban a representar al Parlamento Grande. Así se ha hecho siempre. Ya. O sea, la actitud o el punto de vista mapuche, sentémonos a conversar. Tenemos nuestros representantes, sentémonos y conversemos y lleguemos a un acuerdo, que es lo más civilizado que se puede hacer, ¿no? Eso en el fondo, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo que se ha pedido siempre? Siempre se ha pedido eso, pero los gobiernos lo que hacen es una mesa de los amigos del gobierno. Y ahí invitan un cura, un obispo y hacen acuerdo. Y a eso hacen todos los gobiernos, hacen exactamente lo mismo. Pero no se hace un nuevo parlamento, un nuevo tratado, nunca se hace eso. Pero lo vamos a hacer nosotros. Ya, pues estamos ya casi en la hora. A mí me parece súper bien lo que tú estás planteando, o sea, es lo más lógico. En las democracias, los representantes electos legítimamente y legalmente, con los intereses de las personas, que son chilenos, que es parte del Estado de Chile, el pueblo mapuche es parte de este Estado chileno, y lleguemos a un acuerdo y se pare la violencia. Aquí todos tenemos que progresar, digamos. Y la peor solución es estar quemando, mandando militares. Los militares, los mapuches, no son enemigos nuestros, son nuestros hermanos, o sea, son parte de Chile. Tampoco a un Exacto. soldado chileno le es fácil estar disparando. No lo ve como enemigo, no es algo simple. Matarse entre hermanos es algo muy complejo, ¿no? Y eso tiene que parar. Y espero que o con esta constitución o los nuevos liderazgos que salgan, se acuerden también lo que dice la palabra de Dios, lo que dicen los textos bíblicos, que hay que sentarse a llegar a acuerdos y conversar y hacer un país mejor para todos. Ese es el camino, no debe haber otro. O sea, un buen fin no tiene por qué tener un mal medio. Así es. Rodolfo, para ir cerrando. Y muy cortito, mira, para formalizar una candidatura presidencial en Chile hay que tener al menos 25.000 firmas. Yo te pregunto cómo va la recolección y hasta cuándo tiene plazo. Esa yo creo que es una gran pregunta, Rodolfo. Mira, se necesita 33.000 firmas. Ah, Hoy día, 30. Ya. hoy día nosotros necesitamos, nos faltan 25.000 firmas. Y para eso lo que nosotros pedimos es la oportunidad de estar en la candidatura, de estar en la papeleta presidencial. Y para eso se necesita el patrocinio o firma con la clave única en un link del CERVEL, que está en mi página web, diegoancalao.cl.
ahí está el link, hace clic y usted con su clave única me puede patrocinar y puede ayudar a cambiar la historia de Chile. ¿Apagaste el micrófono? No, apagaste. Sí, ¿Aló? Ahí sí, ahí sí. ahora sí. Disculpe. Para que por primera vez en Chile entonces tengamos un candidato a presidente del pueblo mapuche. Mire, esto ha sido muy duro, ¿ah? Porque hay personas que creen que si me firman van a quedar inscritos en un partido político. Eso no es así, yo soy independiente. Si usted me patrocina, usted se mantiene independiente. Seguramente usted piensa eso porque usted ha firmado por Boric, que si firma por él, usted queda inscrito en su partido. O porque ha firmado por otro que me recuerda mucho a Frafra, Centro, o no me acuerdo cómo es que se llama, un candidato que se dedica a hablar de lo extraterrestre. Si usted firma por él, usted queda inscrito también en el partido de él. Pero yo soy independiente, usted firma por mí y no va a quedar inscrito en ningún partido. O sea, solamente es la oportunidad que le va a quitar entre 30 segundos y un minuto de hacer la firma. Eso. Parece muy bien. Bueno, ya saben, queridos amigos, los que quieren patrocinar a Diego Ancalao para que muestre el mundo mapuche, que es tan importante en nuestro país, métase a su página y lo puede patrocinar. No va a quedar inscrito en ningún partido político, solo va a ayudar para que un candidato del pueblo mapuche esté en la papeleta presidencial. Y ojalá que pronto lleguemos a la paz. El shalom, que se dice en hebreo, es lo más importante. Es lo que necesitamos en Chile. Ya basta de gritos, de peleas, de todo. Tenemos un maravilloso país y estoy seguro que la divinidad nos va a poner en la sabiduría para salir adelante. Bueno, queridos amigos, Exacto. muchas gracias, Diego, muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Nos veremos Gracias por todo. Diego. Muchas nos vemos la Muchas gracias próxima por todo. semana acá en nuestro programa al lado de Bendiciones. Ley Traoti y Shalom. Bendiciones. Chao, que estén bien.